Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio, aplicado el nombre del Señor Jesús. Versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 10, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vamos a orar, por favor, acompáñeme ahí en su lugar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por permitirnos haber llegado hasta aquí con bien. En este tiempo nos disponemos a abrir nuestro corazón a tu presencia, a tu palabra, y pedimos tu ayuda. Señor, para que el predicador pueda exponer, te pedimos por cada uno de los que está escuchando este mensaje, Señor. Así estén en su casa y se hayan conectado a escucharnos, que tuve utilidad y de edificación para nuestro corazón. Te lo rogamos en oración en el nombre de Jesús. Amén. Y palabra. El poder transformador de la palabra. Y la semana pasada estuvimos estudiando 2 historias que ambas se desarrollaron en un lugar, en una ciudad, de lo mismo, de un proceso espiritual, de una transición espiritual, de un conocimiento que se puede tener de Dios previo, pero que está incompleto, que hace falta la parte del Espíritu Santo. Por un lado, era la historia de Apolos, un judío helenista que estaba muy bien preparado, académicamente hablando. Venía de Alejandría y predicaba el evangelio, dice la escritura, lo estudiamos, que era lo escuchan enseñar Priscila y Aquila. Ellos detectan que había algo que le faltaba a su predicación y entonces lo toman aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces este hombre crece, hay un crecimiento espiritual, interior, personal, y dice que fue de gran provecho. ¿Se acuerda? Estudiamos cómo Lucas narra una segunda historia de que hablaba sobre Pablo, que regresa a esta. No sabemos qué es, pero algo nota él observa algo en su conducta, en su forma de vestir, en su forma de hablar, no sabemos. Pero los llama, se acerca con ellos y les hace un par de preguntas. Una pregunta como para obtener un diagnóstico. Y el resultado que obtiene de la primera pregunta lo deja así de, creo que no es tan bien. Lanza una segunda pregunta, obtiene el diagnóstico completo y finalmente él completa la parte que les hacía falta. Completa el discipulado, el corazón de estos 12 hombres es iluminado por la palabra de Dios, por su presencia. Estos 12 hombres creen, son bautizados y entonces Pablo les impone las manos y son llenos del Espíritu Santo y el Pentecostés. La sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses. Y yo no sé si usted lo ha pensado, pero bueno, es un buen tiempo. Se me hace mucho tiempo, 3 meses, y que Pablo no tuviera problemas. Porque en otros poblados, en otras situaciones ya hemos leído y en cuestión de días ya lo quieren echar, ya lo apedrearon, ya lo golpearon, ya lo arrastraron y aquí pudo predicar y pudo con denuedo compartir por 3 meses. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es decir, estaba argumentando, con entendimiento aceptaran el reino de los cielos, para que entendieran lo que les estaba tratando de enseñar. En cuanto al resultado que obtuvo,
vamos a ver el versículo 9, ponga ahí sus ojos, Hechos 19, 9. ¿Cuál fue el resultado de esos 3 meses de arduo? O sea, que algunos sí creyeron, ¿no? Por eliminación, por deducción, podemos intuir también que algunos sí creyeron. Y así es todavía el día de hoy. Se predica el evangelio y algunos creen y algunos otros se endurecen y dicen no. Ni al mismo Señor Jesús se le convirtieron todos. Entonces sigue pasando igual. Y fíjese lo que sigue diciendo la reacción de ellos. Maldiciendo el camino, con C mayúscula, delante de la multitud. Y Hechos 9:2 dice Saulo que quería meter a la cárcel a los que pertenecen al camino, o sea, a la iglesia. Y por eso es que la traducción del lenguaje actual, este versículo que acabamos de leer, se lee así. Pero algunos judíos se pusieron tercos y no quisieron creer. ¿Hay aquí algún terco que no quiera creer? Al contrario, comenzaron a decirle a la gente cosas terribles acerca de los seguidores de Jesús. Entonces fíjese bien el principio que tenemos aquí delante en las Escrituras. Que cuando tú te decides endurecerte en tu corazón, en cuanto a las verdades de la Escritura, del reino de los cielos, estas verdades eternas que tenemos en la palabra, te vuelves un estorbo. De primera mano, escuchas, te endureces y comienzas a pensar mal. Pero eso no es grave. Todos tenemos malos pensamientos y puedes todavía salvar la cosa. Sino que avanza y entonces tú comienzas a hablar fanáticos. Cosas como, son unos exagerados. O cosas de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú endureces tu corazón. Empiezas a pensar mal, pero avanza y entonces empiezas a hablar mal. Esta situación que se comienza a dar en la iglesia de Éfeso, él toma una determinación. Ay, le faltó amor. Fíjese, se apartó Pablo de ellos. Dice la Escritura, léalo usted. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Número 1, se aparta, toma distancia. Y segundo, separa a los que sí quieren, a los que tienen el deseo, que quieren, que están ahí. Dice, venga, vámonos, y se los lleva. Entonces, mira, si tú estás cerca de alguien que trae mal rollo, o sea, que está insano en su corazón, y tú lo sabes, hermano, tú lo sabes, el Espíritu Santo te muestra y a la distancia tú ves y ya sea que veas a una persona y dices, hoy no, o tú mismo dices, mira, no ando bien, mejor me voy a apartar. Pero si tú llegas a ver este tipo de conversaciones cerca de ti, apártate, cuida tu corazón, no participes de esas cosas, al final te van a alcanzar y te vas a contaminar. Y lo otro que quiero también decirles es, si tú llegas a ver ahí a un nuevo creyente, a un bebé cristiano que apenas está empezando, apártalo, tómalo ahí, sepáralo de la ponzoña de la lengua de aquellos. ¿Cómo le hago, hermano? Sabiduría de Salomón. Tú tienes que ver la manera de poder hacer algo y participar de la salvación de esa persona. Y entonces Pablo deja esa sede, cambia de sede, deja la sinagoga y busca otro lugar para reunirse. Se cree que era una especie de salón, como un salón de eventos, o la traducción literal de esta palabra, por si usted dudaba, somos bien bíblicos. Alquilamos una escuela. Si estaba desde no sabemos si él era el dueño del local o era un maestro de la escuela. Y es chistoso porque ese nombre, su traducción es tirano, pero completo es nuestro tirano. Entonces se cree que más bien era como un apodo que le daban los alumnos. Así de ahí viene nuestro tirano. Y es todo lo que sabemos de él.
Algunos manuscritos añaden que Pablo enseñaba ahí en la escuela de Tirano de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y ya que, o sea que no paraba. Y este hombre no paraba. De sol a sol enseñaba, trabajaba, hacía sus tiendas, predicaba, daba discipulados, luego iba de casa en casa. Versículo 10, así continuó por espacio de 2 años el incansable. De manera que todos los que habitaban en Asia, ¿quiénes? Todos, judíos y griegos, oyeron la palabra de ¿quién? Señor Jesús. Este periodo de 2 años, que toda la provincia, dice, toda la provincia haya sido evangelizada. Y fíjese qué especial, porque se cree que al final de este periodo, de los 3 años, seguro es que se escribió en ese tiempo la epístola a los Corintios. Ahí, en esos 2 años, es que Pablo redacta la primera epístola a los Corintios. Y se cree, aunque es un poco más debatido, que también escribió la carta a los Gálatas en esos 2 años que estuvo en Éfeso. Y desde Éfeso se fundaron la iglesia de Colosas. ¿Sí sabe que hay una carta a los colosenses? Bueno, ahí se fundó la iglesia, la Odisea y otra iglesia que se llamaba Hierápolis. O sea que Éfeso se vuelve como el epicentro de las iglesias de Asia, Asia Menor. Y bueno, pues esto fue como una introducción. Vamos ahora sí a entrar al epicentro de la enseñanza del día de hoy. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjese una vez más cómo la Escritura nos está constantemente recordando que es Dios quien hace los milagros. Es Dios quien opera a través de la vida de Pablo, digno de ser reconocido. Simplemente somos canales que recibimos algo de lo alto y lo compartimos a los demás. Es Dios quien opera con describir estos momentos, estos milagros como tal, sino que usa una palabra interesante, es griega, tichousas, extraordinarios. La Reina Valera lo pone como extraordinario, la versión latinoamericana dice poco comunes. La versión popular dice grandes, grandes milagros. O sea que de por sí un milagro es como una subclasificación de algo que no es normal. Pero todavía Lucas hace un énfasis como diciendo, bueno, de lo grande, de lo milagroso, estos eran especiales. Eran extraordinarios, eran poco comunes, eran grandes milagros los que hacía Dios. ¿Cómo qué pasaba, Lucas? Platícanos. Verso 19, no se duerma. De tal manera que en el cabello se llevaban los paños o delantales del cuerpo, que eran como unos mandiles que se usaban para cuando fabricaba Pablo las tiendas, usaba estas ropas enfrente. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esas eran las cosas extraordinarias que estaban pasando. Entonces, para entender, estaba en ese momento Pablo, sí que hacía calor. Y entonces está trabajando él ahí la piel y claro, sudaba bastante como aquí en Cancún. Apenas vienen los calores. Y entonces él usaba esas telas, escurriendo el sudor. Bueno, era así, se ponía unas telas para que mientras trabajaba ahí bajo el sol no le escurriera. O se secaba y dejaba ahí. Pasando, se encuentra un trapo sudado de Pablo, y no sé si una diosidencia, pues yo creo que estaban así como cazando, ya se limpió el sudor. Encontré un trapo de Pablo, traigo aquí. Y se corrió la voz y dice, y las enfermedades se iban de ellos. Y a esto hay que agregar algo bien importante para tener todo el contexto, y es que aquella región tenía un principio, ocultismo. Entonces, todo eso existía en aquella región. Por lo que Dios, trapo sudado, miren lo que va a ocurrir.
Y entonces el punto importante de esta porción bíblica es que Dios está confirmándole a los efesios que Pablo es un hombre enviado de parte de Dios. A través de todo esto que hemos venido estudiando, hace algunos capítulos predicó. Es un hombre que envío yo, dice el Señor. Bautizó, yo lo estoy respaldando, dice Dios. Impuso las manos, llega el Espíritu Santo, yo lo envié. Dios, Él está sellado, es mío y va de mi parte. Eso estaba tratando de mostrar Dios a los efesios. Y entonces los efesios, cuando comenzaron a ver todas estas cosas, ¿cuál era el resultado? ¿Con sus trapos? Sí. Oye, vamos a escuchar ese mensaje, debe ser poderoso. Y cambiaba la actitud de las personas a través de estos milagros. Y una vez que Lucas deja este precedente, que ya nos dio esta narrativa, deja eso como... Pausen eso ahí, esa historia. Y ahora vamos a leer el verso 13. Pero algunos de los judíos coman espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Vamos a detenernos ahí. Tal vez no te diste cuenta, pero Lucas hace una diferencia en el versículo que acabamos de leer, cuando habla de los trapos. Dice, y las enfermedades se iban, uno, y los espíritus malos salían. Hace una diferenciación entre enfermedades del cuerpo y posesión demoníaca. No lo notamos tal vez. Y entonces este grupo de personas, fíjate qué fuerte lo que nos dice, judíos, exorcistas ambulantes. O sea que a eso se dedicaban. Ya era como su profesión, era a lo que se dedicaban. Y entonces, dice, intentaron. Subraya esa palabra, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo. Y la pregunta que me brincó es, antes de esto entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Con qué poder? Porque ya tenemos claro que a eso se dedicaban, pero entonces antes de esto, ¿con qué poder operaban? Y entonces dice que intentaron. Ahora vamos a intentarlo con esto que acabamos de escuchar. Se enteran seguramente de lo que ha ocurrido con aquellos trapos y el sudor y de Pablo. Vamos a intentarlo igual y pega, ¿no? Pero yo quiero que no pierda de vista algo bien importante, y es que se están metiendo en terrenos. Nosotros, como cristianos, muchas veces atravesamos situaciones difíciles. ¿Cuántos pueden decir amén? Todo el tiempo, obviamente. Y el ejemplo que encontramos aquí, imaginen, es una persona poseída. O sea, son situaciones bien complicadas. Y al igual que nosotros, pasamos situaciones y entonces y vas intentando, que es la misma palabra, intentando. Y la advertencia es muy clara para nosotros. Porque en ese intentar y ahora otra cosa, puedes pecar contra Dios. ¿Está claro? Y las consecuencias de algo así son muy severas. Ahorita lo vamos a ver. Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Os conjuro? Les pregunto, ¿a qué les suena eso? Conjuro, ¿de qué les habla? ¿Brujería? ¿Hechicería? ¿Ocultismo? Sí, todo eso es cierto, pero nos habla de desconocimiento de Dios. Y eran judíos, ojo. ¿Cuánto más nosotros nos podemos equivocar? Porque estos hombres que está citando aquí no eran cristianos, solo eran judíos. Un cristiano ya no debería cometer ese tipo de errores. Y entonces cita el nombre de Jesús, y es verdad y es cierto que en el nombre de Jesús hay poder. Es verdad, poder para sanar
y poder para salvar. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero su eficacia no es mecánica, no funciona así. Ni tú ni yo podemos usar el nombre de Jesús como una segunda mano. El nombre de Jesús opera de manera completa y personal. Amén. Y sí, pero de eso a ahora, ¿no? Como algunos. Y te pedimos de ahora. Y Dios así como de, ¿quién eres tú? No te conozco. ¿Sí los ha visto en la tele? Esa manera de dirigirse a Dios es algo así. Dios dice, no te conozco. Versículo 14, había 7 hijos. Fíjese bien, con mucho cuidado. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Vemos entonces que este equipo de exorcistas se está poniendo complicado, ¿verdad? Esto nos habla de que tal vez hasta los sacerdotes se habían metido en este tipo de cosas. Estaban involucrados en esta actividad. Pero no me voy a ir para allá, eso es digno de toda una enseñanza. Solamente lo quiero dejar hasta ahí. Versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, ¿pero vosotros quiénes sois? Entonces, a ver, mira la escena con mucha atención. Porque cuando tú lo lees o ahorita que lo leemos, es fácil leerlo. Pero han ido muy lejos, han llegado muy lejos. Entonces ahora fíjate la escena. Ahora el demonio responde a través de su víctima. No está fácil la escena, está complicada lo que está sucediendo ahí. Y entonces el demonio responde, a Jesús, ginosco. Es la palabra que se traduce en griego, conozco. Luther King, ¿alguien conoce a Martin Luther King? Diego Armando Maradona, ¿sí? Ginosco Chabelo, ginosco Carlos Joaquín, ginosco, pero no hay fe, no hay entendimiento. Y entonces el Espíritu le dice, a Jesús conozco, le responde, y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes sois? Y esta pregunta, lo que está haciendo el demonio es poniendo en tela de juicio la autoridad con la que se están acercando. Dice, y ahora viene la consecuencia. Versículo 16. ¿Está conmigo? Ponga sus ojos ahí conmigo, por favor, abra su Biblia 19, 16. ¿Todos están conmigo? Va. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Wow. Pregunta, ¿dónde moraba el demonio? En un hombre, en una persona. Pregunta, ¿cómo pudo dominarlos? Estamos hablando de 7. ¿Cómo pudo saltando sobre ellos? Mire, aquello debió ser algo muy fuerte, Le brinca al primero y se le deja ir al hermano. Le brinca al que sigue y dice que estaban en una casa, jala un cuadro y se lo lanza. Manos. Y le brinca al otro y le jala y le quita la ropa. Le da otro y empieza. Hay una cosa que debió de ser algo. Hasta que finalmente salen huyendo, desnudos y heridos. Ahí está la consecuencia. Los 7 hijos de Eseba humillados por intentar duplicar los milagros de Dios, por usar el nombre de Dios con ligereza. Se los corriendo por la ciudad, desnudos. Qué pena, qué vergüenza, sangrando, golpeados, humillados públicamente. Hermanos, esto ilustra muy claramente el peligro para cualquiera que asuma un poder en el nombre del Mesías
sobre demonios, sobre al reino de lo sobrenatural, a las cosas espirituales. ¿Está claro? Díganme un amén. ¿Sí está claro en verdad? Me encanta que aquí no termine porque nos deja la posibilidad de que aquellos 7 hombres estaban todavía vivos. Y tal vez, si no los 7, tenían la oportunidad de arrepentirse. Es increíble, ¿no creen? Y no ha terminado, porque todo esto obedece a un plan superior, mucho más elevado. Toda la historia que hemos visto, Dios la permitió con un propósito. Vamos a terminar de leerlo. Versículo 17, por favor. Y fue notorio, ¿a quiénes? A todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor. ¿Quién? Todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Mire, entonces todo lo que le ocurrió a aquellos aspirantes a exorcista tuvo un efecto. No solo en una casa ni en una familia, en toda la región. Así como se corrió la voz de los milagros que estaban ocurriendo con aquellos trapos, también fue de, ¿supiste lo que les pasó a los hijos de Seba? Sí. Oye, qué miedo. ¿Y qué vas a hacer? Tú también le entras a esas cosas. Ah, pero tú. Y así empezó la gente, ¿no? Y entonces toda la región acaba el nombre de Jesús. En toda la extensión, en toda la profundidad, en todo el sentido. Y entonces algo ocurrió en aquella región porque reconocieron que Jesús no era un nombre para jugar. Que no se jugaba con el nombre de Jesús, no podías tú jugar con él, sino que era alguien en quien tenías que doblar las rodillas cuando estuvieras en su presencia. Porque Él es Rey, porque Él es Señor. Él es poderoso para sanar y para salvar, es cierto, pero ya no se referían con ligereza al nombre de Jesús. Amén. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían, ahí está, confesando y dando cuentas de sus hechos. Que verdaderamente estaban arrepentidas, tal vez por temor, pero estaban verdaderamente arrepentidos en su corazón. Y entonces dejan su forma antigua de vivir, confesaban lo que les decía. Dice, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que la semana pasada pues ahí estuve con esto y tal? Y la gente comenzó a platicarlo y se arrepentían, confesaban. Y dice la Escritura que daban evidencia de sus hechos. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, ahí estamos ya sobre el final, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Entonces, involuntaria que ocurrió, se genera un cambio en el interior del corazón, porque ahora escucho de pronto personas que hablan de arrepentimiento y yo ya me arrepentí y me tienes que perdonar. ¿Cómo? Sí, ver un fruto de arrepentimiento y no, ahora ya no es, no. ¿Y ahora tú te vas a volver Dios o qué para juzgarme? No, solo déjame ver que hay un fruto de arrepentimiento, ¿no? Un esposo que engaña a su esposa. Ya me arrepentí. Ajá, pero pues, por lo menos quiero ver. Déjame ver que verdaderamente estás arrepentido. No, ya. ¿Y qué? ¿Ahora tú el acusador eres el diablo? No, solo hay un fruto y es lo que estamos viendo en la escuela. Estamos viendo un fruto. Y el fruto es que los efesios han dejado la magia. La presencia de la palabra, la presencia de Dios ha quebrado esta parte espiritual, este principado que estaba, así como en Tesalónica había idolatría, había ídolos, aquí había una operación demoníaca de brujería y de hechicería.
Y la luz ha llegado, ha sido quebrado, ellos están arrepentidos y entonces está la evidencia, hay un fruto. ¿Cuál es el fruto, Sergio? A ver, enséñamelo, dame un versículo bíblico. Trajeron los libros y los quemaron. No los regalaron, no hicieron una rifa, no hicieron una ofrenda, no, los queman. Públicamente, hermanos. Es algo así como el bautismo, que yo quiero mente y quiero ser inmerso en el agua delante de todos ustedes. Esto fue igual. Hay un arrepentimiento tan genuino que empiezan a hacer una hoguera en el centro de la ciudad y todo el mundo saca sus grandes enciclopedias chamánicas, brujería, ocultismo, todo eso que conocemos y lo empiezan a lanzar públicamente. Aplicación para nosotros. Tienes que quemar, tengo que quemar, tenemos que quemar todo lo que nos separa de Dios. Yo en mi tiempo quemé unos discos de música. Una persona la semana pasada me preguntaba de la ropa. Dijo, oiga, quémala. Porque es eso lo que te ha mantenido cautivo, que te ha mantenido atrapado y apartado de Dios. Pero tú no sabes, son 3 años de mes a mes de Playboy. Quémalo. Es que la heredé de mi padre y yo seguí, tengo 5 años, cajas. Quémala. Te mantiene cautivo en la pornografía. Destrúyelo. Sácalo de tu casa, de tu corazón, desarráigalo. No sé qué sea. ¿Qué cuánto vale? Ahorita lo vamos a ver, pero ese es el punto. Quémalo. Quémalo de inmediato. Un estilo de vida con una manera de pensar alejado de Dios, invadido y cautivo del pecado. Destrúyelo. Y mira con atención. Y echa la cuenta de su precio. ¿Por qué nos dice eso Lucas? Y hecho la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. A ver, vamos a dimensionar esto de manera correcta. Porque si lo está poniendo Lucas y Dios lo permite inspirando al evangelista, tiene un propósito. Vamos a dimensionarlo. La palabra que usa es dracma. Un dracma era una moneda de plata y equivalía a un jornal. O sea, por todo lo que... Si esta hoguera costó 50,000 piezas de plata, esto equivale a 4,166 años de trabajo. Ah, caray, esto empieza a tomar forma, pero no termino de entenderte. Una fortuna. Una fortuna. Sergio, ¿lo puedes dejar más claro? Sí, claro. Voy a traerlo a nuestro tiempo. El salario mínimo hoy, 70. ¿Me están siguiendo? Si lo multiplicamos, les da como resultado la exorbitante suma de 7,085,000 pesos. ¿Qué harías con eso? Eso es lo que toca a Dios. Quémalo. Eso es lo que quiero que quemes, dice el Señor. Marcos 20:21, no vaya, dice entonces Jesús mirando, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Tomando tu cruz. Termina el versículo. ¿Algún amén? Es el mismo para todos. Y estos hombres dicen, ¿qué va? ¿Qué importa? Pero son 7 millones de... Vamos a quemarlos. Y todo el mundo empieza en el mismo mover, en el mismo sentir, y todos van y queman sus libros. Horóscopos, hechicería. Pero ¿viste lo que vale tu enciclopedia? Te la dio tu tatarabuelo. No importa. Hay algo superior que he encontrado. Lo que toda mi vida había buscado. Y hoy
le conocí personalmente, ya nada importa. No es el dinero, hermanos. Es el tesoro de tu corazón, de mi corazón. Así crecía y prevalecía poderosamente. ¿Poderosamente qué? La palabra de Dios. Con eso vamos a terminar hoy. Lucas hace este cierre con una declaración poderosa. ¿De qué? Del crecimiento y cómo prevaleció la palabra y prevalece hasta el día de hoy. Cómo la palabra es poderosa y está por encima del ocultismo. Cómo la predicación del evangelio, los milagros hechos por Dios a través de la vida de Pablo, la derrota de aquellos aprendices a exorcista, dan como resultado el temor de toda aquella región. Traen en aquellos un respeto sublime hacia el nombre de Jesús y un repudio hacia el pecado.